Hermanos, buenos días. Los invito a abrir su Biblia en la primera epístola del apóstol San Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos a leer nuevamente, hermanos, los versículos 4 y 5 que estuvimos estudiando el domingo pasado, y pues le pedimos también al Señor que nos ayude en esta oportunidad para poder meditar, hermanos, en las últimas palabras del versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. La palabra del Señor dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada, hermanos, estuvimos por la misericordia del Señor estudiando estos dos versículos en nuestra escuela dominical, y en esta oportunidad, fíjense, yo estaba viendo las últimas palabras que el Señor inspira a Pedro para la iglesia. Es una carta universal, acuérdense que es a una iglesia que está perseguida, y es cuando, hermanos, dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en estas últimas palabras, pues, del versículo 5, notamos las demandas de Dios para el pueblo que Él mismo rescató por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo en la cruz. Hermanos, yo quisiera siempre que estemos estudiando esta epístola, que recordemos en todo momento que el Señor está dirigiéndose a una iglesia que es perseguida, una iglesia que está viniendo, siendo asolada, pues, por las autoridades de aquel entonces. El cristianismo se había convertido en una religión ilegal, y pues las autoridades habían legislado en materia religiosa para decir que el cristianismo no era era en realidad una religión contraria a las costumbres de ellos. En realidad el cristianismo confrontaba mucho de las costumbres morales de aquel entonces, confrontaba mucho la forma en que el politeísmo de aquel tiempo era, pues, simplemente la creación de dioses para que ellos pudiesen reafirmar sus concupiscencias. Era algo, por ejemplo, como yo venía conversando también con una persona ahora, yo le decía de que en realidad el hombre se hace sus propios dioses, ¿no? El hombre sin Cristo siempre va a buscar hacer sus propios dioses, y nosotros podemos notarlos, hermanos, cuando vemos, pues, las deidades romanas. Por ejemplo, el dios Baco. El dios Baco era el dios de ¿quiénes? De los que bebían licor. Venus, Afrodita. Esas eran diosas que prácticamente estaban, pues, llevando todas aquellas concupiscencias a un estado de santidad, por decirlo de alguna manera, o de aceptación. Y el punto, hermanos, tal vez es de que el cristianismo, pues, de alguna forma confrontaba todas estas religiones, todas estas conductas también, y los confrontaba, hermanos, porque el Señor, por medio de su palabra, les descubría, por medio de la predicación del Evangelio, descubría los pecados de ellos, ¿no? La vida de los cristianos era una vida completamente diferente también. Era una vida completamente diferente. Entonces tenemos que recordar siempre de que el Señor escribe esta epístola para esa iglesia que estaba perseguida, y también escribe la epístola para nosotros. Es una epístola universal. Algo, hermanos, que notamos acá, y yo quisiera que el tema de hoy se llame sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. El sacrificio de Cristo, nosotros entendemos eso. El sacrificio de Cristo en realidad es la expiación. Eso es el sacrificio de Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo, pues, vemos que no consistió en palabras religiosas.
Cristo demostró su amor por los escogidos por medio de acciones de amor. Y parte de esas acciones, o de esa acción, esas acciones de amor, es su sacrificio en la cruz. El Señor, por eso es que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor Él lo demostró por medio de entregar a su Hijo, y que su Hijo se entregue a sí mismo como un sacrificio, un sacrificio. El sacrificio de Cristo pues no fue solamente palabras, no, absolutamente no. Fue un sacrificio verdadero, un sacrificio verdadero. Yo creo que hasta la historia misma reconoce la existencia de Cristo en la historia, y también reconoce la forma en que Él había sido crucificado hace aproximadamente unos 2000 años. Y Cristo marcó una época. Vivimos nosotros en el año 2021, ¿después de qué? ¿De Mahoma? ¿Después de Abraham? No, después de Cristo. Y así como Cristo hizo ese sacrificio, y ese sacrificio que fue la parte culminante, podemos decir, de su vida aquí en la tierra, de su nacimiento, de su encarnación, así también Él ahora nos demanda que nosotros, así como Él, por medio de su sacrificio, demuestra su amor, nosotros también ofrezcamos a Él sacrificios espirituales para demostrarle que le amamos, le amamos. Entonces, este estudio pues le vamos a llamar sacrificios espirituales. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, yo he traído dos definiciones, pero yo más voy a tomar de la segunda definición de un diccionario bíblico. ¿Qué cosa es sacrificio? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene muchas definiciones. Yo he tomado la definición 1 y la definición 7. Dice, un sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje. Eso es un sacrificio, de acuerdo a este diccionario secular. Y la definición número 7 dice, es un acto de abnegación, miren, un acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. O sea, acá otra vez el DRAE hace un vínculo entre lo que es el sacrificio, ¿con qué? Con el amor. Con el amor, o sea, hermanos, el sacrificio está ligado al amor. El amor hace que nazca el sacrificio en Cristo y hace que nazca también nuestros sacrificios espirituales en nosotros. Un creyente vive dando sacrificios espirituales. Aquella persona que dice que es cristiano y no ofrece sacrificios espirituales, se ha engañado, no es cristiano. Pero bueno, esa es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, ¿qué cosa es sacrificio? De acuerdo al diccionario Vine del griego, es un diccionario bíblico, y sacrificio es la palabra griega tusia. Y aquí hay 6 definiciones que bien podrían servir como una especie de un blueprint. Un blueprint es así como un bosquejo, para poder hacer un estudio en esta mañana. Miren cómo dice estas 6 definiciones, de las cuales nosotros vamos a ver solamente 3 en esta mañana por razones de tiempo, pero creo que son importantes todas. Metafóricamente, esta palabra sacrificio significa, 1, sacrificio del cuerpo del creyente presentado a Dios como sacrificio vivo. Miren, primero, sacrificio del cuerpo. Segundo, sacrificio de la fe. Sacrificio del cuerpo, si quiere anotar, es Romanos 12:1. Sacrificio de la fe, Filipenses 2:17. 3, sacrificio de ayuda material dada a los siervos de Dios, Filipenses 4:18. 4, sacrificio de la alabanza, que es Hebreos 13:15. 5, sacrificio de hacer el bien a otros y comunicar con sus necesidades, Hebreos 13:16. Y 6, sacrificios espirituales en general ofrecidos por los creyentes como sacerdocio santo,
Primera de Pedro 2:5, que es el que nosotros vamos a ver ahora con la ayuda del Señor. Son 6 sacrificios y hay más, hermanos, porque yo estaba notando y se me venía también al corazón mucha escritura que hablaba de los sacrificios. Y aún, hermanos, la muerte es un sacrificio para Dios. La muerte de un cristiano. Esta iglesia, yo les decía, era una iglesia perseguida. Y cuando ellos estaban siendo llevados, por ejemplo, al circo romano, para que mueran ellos con su familia, para morir, para enfrentar la muerte, ese momento, esa manera en que ellos se presentaban para morir delante de Dios por causa de su fe, era un sacrificio para Dios. Pablo mismo también, cuando escribe en Filipenses y él habla de que ya estaba pronto a ser libado, él habla de un sacrificio, que él se estaba presentando como un sacrificio. O sea, nosotros como creyentes tenemos que ver así la vida y tenemos que ver así la muerte. Mientras estamos vivos, presentamos sacrificios a Dios y cuando morimos es un sacrificio para Dios también. La semana pasada recordamos que la Escritura nos llama a nosotros como templos de Dios. Es lo que dice el versículo que hemos estado viendo, ¿no? Cuando dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El creyente es una casa espiritual, es un templo. Y somos un templo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y aquí recordamos también las palabras de Dios cuando Él nos dice que, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. No es de Él. Recordemos también de que en el templo antiguo, hermanos, se ofrecían sacrificios al Dios vivo. Nosotros habíamos visto esa relación. Nosotros somos el templo de Dios, somos un templo que ofrece sacrificios espirituales. En el templo se ofrecían sacrificios para Dios. Hebreos 9, versículos del 6 a 7 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, habla del tabernáculo de Moisés. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, para hacer los sacrificios a Dios. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces el creyente es casa de Dios, es el tabernáculo de Dios, es el templo de Dios, pero acá ya no habita en nosotros el arca del pacto. Habita algo más valioso que el arca del pacto. Habita el Espíritu de Dios. Habita la tercera persona de la Trinidad en un creyente. Y así dice la Escritura, así yo lo he leído. Y por lo tanto nosotros como templo de Dios tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, es lo que dice Pedro. Para eso está puesto el templo, para eso está puesto un cristiano. Por eso es que yo les decía, miremoslo por donde lo miremos, siempre tenemos que llegar a esta conclusión, a esta verdad, de que el cristiano está para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Si usted regresa en su mente al Antiguo Testamento y se pone a pensar cómo es que era en ese tiempo del tabernáculo, hermanos, yo pienso de que debe haber sido una ciudad donde constantemente usted veía humo y humo, porque constantemente se quemaban las ofrendas. Se quemaban los corderos, se quemaban los bueyes, se quemaban los cabritos, se quemaba y se quemaba y se quemaba. Todo el día, hermano, humo y humo, porque todo el día se hacían sacrificios para el Señor. Pero nosotros ahora presentamos de la misma manera, en todo tiempo de nuestra peregrinación, sacrificios espirituales para el Señor. Entonces, pues, lo que vemos es que existe una relación entre el tabernáculo o el templo y los sacrificios que debían ser ofrecidos a Dios. Y esa misma relación tiene en mente Pedro cuando nos habla a nosotros de los sacrificios que el cristiano debe hacer como templo de Dios. Todas las religiones, fíjense, todas las religiones demandan ritualismos. Ritualismos. Y yo quisiera que prendamos esa palabrita en nuestra mente. Todas las religiones
demandan rituales. Rituales. El cristianismo ordena a los creyentes a presentarse ellos mismos como sacrificio para Dios. Hay una diferencia entre un ritual y un sacrificio para Dios. Hay una diferencia bien grande. Y la razón para esos ritualismos, mire, ritualismos es que dejaban abierta la posibilidad de que aquellos que los practicaran pudiesen mantener su antigua y pecaminosa y constante manera de vivir, la cual siempre estaba ligada a diferentes tipos de inmoralidades y pecados, como yo les había hablado al principio. Pero el cristianismo demanda de los suyos que ellos mismos se presenten como un sacrificio santo y agradable al Señor todos los días. Todos los días. Nosotros no hacemos rituales. Nosotros somos un sacrificio para Dios. Es cierto que tenemos algunas ordenanzas en la iglesia, como el bautismo, y la otra ordenanza que tenemos es la Santa Cena, pero nosotros no hacemos rituales, hermanos. No hacemos rituales. En la definición de la palabra sacrificio, hecho por el diccionario Vine, yo les había comentado de que vamos a ver tres aspectos que tocan diferentes áreas de la vida de un cristiano, y una de ellas es la siguiente. Yo quisiera comenzar por la primera que habíamos leído. El sacrificio del cuerpo del creyente a Dios como sacrificio vivo. Y eso lo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A nosotros no se nos pide llevar una cruz. A nosotros no se nos pide entrar en un pretorio romano como entró Jesucristo para que nuestra piel sea lacerada por los latigazos y sea derramada sangre nuestra. No, a nosotros no se nos pide eso. Quien cumplió eso fue el Señor. Parte del sacrificio de Cristo fue ese. Del Señor hicieron una carnicería. Ese pretorio debe haber quedado todo el piso lleno de la sangre de Cristo antes de hacerlo cargar la cruz hasta el Gólgota para terminar ahí de quitarle la vida. A nosotros no se nos pide eso. Pero yo lo que observo, hermanos, es de que al hombre sí le gusta eso. Oh, sí, a mí me gusta el sacrificio de Cristo para mí. A mí me gusta que Él pague por mis pecados. A mí me gusta que Él sufra por mí, que su espalda esté desgarrada, ensangrentada, su cabeza sudando gotas de sangre por causa de esa corona de espina. A mí me gusta que le hayan atravesado con una lanza para que muera. A mí me gusta todo eso. Todo lo que Él hizo por mí. Pero hermanos, cuando alguien comienza a decir, ¿y qué cosa vas a hacer tú por Cristo ahora que eres templo de Dios? Las personas retroceden. Legalista. Es un fariseo. Mira cómo demanda obediencia, demanda sacrificios para Dios. Un creyente no piensa así. Un creyente vive con esas imágenes cuando lee la Biblia, lo pesa en su corazón. Y como dice la Escritura, el amor de Cristo nos compele, nos impulsa, nos mueve. Ese amor que Él lo expresó en esa cruz sangrienta, nos mueve a nosotros a presentarnos como sacrificio vivo. Es poco lo que nos pide Dios. Pero aún así hay muchos que no quieren ofrecer nada por el Señor, nada por Él. Y eso es imposible, porque cuando uno es creyente, presenta sacrificios vivos. En esta misma epístola de Romanos se nos presenta al ser humano como un esclavo. Nunca se le presenta como libre. El ser humano nunca es libre, es esclavo. Sin Cristo es esclavo del pecado y con Cristo es esclavo de la justicia. Así dice Romanos 6. ¿Esclavo de quiénes somos nosotros? Soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo.
Si soy esclavo del pecado, nunca voy a presentar yo mi cuerpo en sacrificio vivo para el Señor. Es más, a veces venir a la iglesia ya es mucho. Ya es mucho, ya. Hace sol, los carros pasan llenos, hay que venir a veces de pie en el ómnibus. No, eso ya es mucho, ya. Es mucho. No, pero cuando uno está con el Señor, presenta, hermanos, sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque ser esclavo de Cristo significa haber sido liberado previamente del pecado. Ninguno puede servir al pecado y a la justicia, así como tampoco puede servir al Señor y a las riquezas. Y ser esclavo de Cristo implica que el hombre entregue su voluntad, miren cómo digo, su voluntad, para someterla bajo la voluntad del Señor. No hay camino intermedio, no hay camino neutral en este asunto. Si nuestra voluntad no está sometida al Señor, está sometida a alguien más. Eso es una verdad de la Escritura. ¿Suena radical? Hermanos, y cuando el Señor dice el que no es conmigo es contra mí, ¿no es radical? Ser un sacrificio vivo para el Señor es el sometimiento a sus mandamientos en el corazón, lo cual traerá consigo la obediencia en nuestras acciones. Ya que una obediencia externa con una desobediencia del corazón, miren, obediencia externa con una desobediencia en el corazón es la religión del hipócrita, y se demuestra así que tal persona está en la necesidad de la gracia salvífica del Señor. Puede haber una obediencia externa con una desobediencia interna. Yo no recuerdo cuándo es que escuché una alegoría en la cual había un joven ya, o un adolescente rebelde, y su padre le decía, siéntate, y el muchacho estaba de pie. Siéntate, le volvía a decir su padre, cada vez con una voz más militar, podríamos decir, siéntate, te ordeno, y el muchacho se sentó, pero después él decía así, pero en mi corazón yo estaba de pie. Cristo no quiere esa obediencia. Cristo no quiere una obediencia, no quiere un sacrificio externo cuando el corazón está lejos de Él, cuando el corazón todavía está en rebelión con el Señor. Por eso es que la Biblia nos habla de la siguiente manera en Romanos 6, versículos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mire cómo dice el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el sacrificio del cuerpo. Tu cuerpo, tu boca, tus pensamientos, tus afectos, todo presentarlo como sacrificio a Dios. Y como yo les había comentado también la semana pasada, el problema de este sacrificio comparado con el sacrificio que se hacía en el tabernáculo es que los sacrificios en el tabernáculo se enganchaba al animalito con unos garfios en el altar para que no pueda escaparse, y se le mataba ahí mismo. Era un sacrificio muerto. Pero Dios ahora demanda que nosotros seamos un sacrificio vivo para Él, un sacrificio para Él. Y este pasaje de Romanos 6 nos dice que eso es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Un corazón santificado que mueve a nuestros miembros a ejecutar acciones santas. Hay un proverbio que dice, tal como piensa en su corazón, así es el tal. Así más o menos dice. Así como piensa en su corazón, tal es él. ¿Y qué es lo que nos enseña? De que finalmente lo que nosotros hablamos sale del corazón. Lo que nosotros hacemos sale del corazón. Lo que dejamos de hacer sale del corazón. El silencio de nuestra boca sale de nuestro corazón. Hermanos, en algún momento, nuestras acciones van a dar evidencia de quiénes somos en realidad. Así como, no sé si alguna vez ustedes, bueno, yo cuando era niño jugaba mucho. A mí me gustaba mucho poner un corcho
Esos corchos, no esos de plástico que ahora hacen, sino esos corchos. Corchos, el material con que lo hacían, en un balde con agua o en una cubeta con agua. Y era bien gracioso para mí, porque yo lo llevaba al fondo y salía. Cuanto más al fondo lo llevaba, salía disparado. Así va a ser algún día, hermanos. Esa reacción es normal en el corcho, dentro del agua. De la abundancia del corazón habla la boca. Un día por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Por nuestras acciones también vamos a ser juzgados. Y este versículo, pues, hermanos, nos enseña eso, de que nosotros somos lo que nuestro corazón es. Nuestras acciones dicen cómo es que está nuestro corazón, qué es más importante para nosotros, qué es lo que más me agrada, qué es lo que a mí no me agrada. No me agrada someterme a la voluntad del Señor, eso se va a notar, se va a ver, se va a ver. Y este versículo pues derriba, ¿no?, el argumento que dice, el Señor conoce mi corazón. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado con personas así. Personas que andan en carnalidad, andan en mundanalidad. No se ve, hermanos, la obra de la gracia regeneradora, del nuevo nacimiento en sus vidas. No se ve, no son constantes en la obediencia al Señor. Un día obedecen, al otro día no les da la gana de obedecer. Un día están bien con Dios, el otro día ya no les interesa nada con el Señor. Y cuando uno les dice, ¿por qué caminas así? El Señor conoce mi corazón. Esa es una justificación, ¿no? Pero hermanos, acá el pasaje de Romanos derriba ese argumento. Derriba, toda la Biblia derriba ese argumento. Cuando dice, el Señor conoce mi corazón, debe de decir, el Señor conoce mi corazón impío. Un corazón que no se somete a la voluntad de Él. Un corazón rebelde. Un corazón que quiere hacer como le parece a ese corazón. Hermanos, miren, y cuando hablamos nosotros acerca de este presentar nuestro sacrificio a Dios, yo también pensaba en un pasaje que está en Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30, donde dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, miren, es interesante cómo dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Saben, hermanos, un hombre ciego puede tener apetitos carnales lujuriosos en su corazón. Un hombre ciego puede tener esos apetitos. Entonces, ¿qué significa este versículo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que un hombre ciego también, o un hombre que alguna vez tuvo la vista y después se quedó ciego por alguna razón, puede tener esos apetitos, puede estar practicando el pecado en su corazón. Ya no ve, ya no tiene el ojo, ya no le funciona la vista. ¿Y eso lo va a hacer entrar al cielo? Absolutamente no. El punto del Señor no es enfocarnos en los ojos y las manos en primer lugar. No es ese el punto de este versículo. Esta doctrina no trata acerca de mutilaciones de los miembros del cuerpo humano, sino trata acerca de la mortificación del pecado por medio del Espíritu Santo. Esa mortificación de todo deseo que no se conforme a la justicia, a la piedad, a la rectitud, a lo que es bueno, a lo que es santo, a lo que es agradable a Dios. Haciendo eso, estamos entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Haciendo eso, mortificando el pecado. Nuestra alma y nuestro cuerpo, como estamos viendo, tienen un vínculo espiritual que armoniza los deseos internos con los actos externos. Alguien puede decir con su boca, yo amo al Señor, pero con su vida
hace todo lo contrario. La Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No habla de otra clase de amor. Pero cuando alguien dice, no, yo lo amo al Señor, aunque sí, yo ando en desobediencia, se engaña. No hay otra manera de amar al Señor. Y 1 Juan lo repite también. Y varios pasajes lo repiten. Por eso yo les digo, a veces, hermanos, si uno comienza escuchando las palabras, pero finalmente debe terminar creyendo en las obras. Las obras son lo que dice si verdaderamente ama o no ama al Señor. Son sus obras las que nos demuestran si están presentándose como un sacrificio vivo para el Señor, vivo y agradable para el Señor. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y más abajo el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, está sometido al Señor. Es cierto, hermanos, cuando habla acá de que han crucificado la carne con sus pasiones, es distinto a haber matado las pasiones y los deseos, ¿no?, de la carne. ¿En qué se hace la diferencia? Un creyente tiene al viejo hombre crucificado. Una persona que está sin Cristo tiene al hombre vivo. Lo tiene ahí, intacto. No ha pasado absolutamente nada. ¿Y qué cosa es lo que hace un hombre crucificado? Se debilita. Está en la cruz, el viejo Guillermo está ahí en una cruz. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese viejo Guillermo le llevo en la mañana su desayuno? Le llevo a mediodía su almuerzo, todos los días, de lunes a domingo. ¿Ustedes creen que va a morir? Va a estar crucificado, pero va a estar fuerte. Va a tener fortaleza. El punto, hermanos, el punto de presentarse como un sacrificio vivo implica de que a nuestro viejo hombre que está crucificado debemos matarlo de hambre. No proveer nada para él. De tal manera que se va debilitando y el espíritu comienza a tomar más control y más. Esa es la obra natural del Espíritu Santo. Por eso es que hemos leído nosotros lo que dice en Romanos 8. El que tiene el Espíritu de Cristo, el tal es de Él. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el que tiene el Espíritu de Cristo presenta sacrificios vivos que implica hacer morir el pecado en nosotros. Mortificación. Eso es parte de presentar el sacrificio vivo al Señor. También nos habla, hermanos, este diccionario Vine, para pasar al segundo punto, acerca del sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero aquí también debemos de tener cuidado. En estos tiempos de decisionismo, donde se utiliza de una manera equivocada, Romanos 10, cuando dice que si confiesas su nombre eres salvo, un momento. Confesar el nombre de Cristo en la iglesia romana, en el tiempo en el que Pablo le escribió, te costaba la vida. Porque el cristianismo era perseguido por el emperador en esos tiempos. Si tú decías, Cristo es el Señor, en el tiempo de Romanos, tenías que irte de tu casa y vivir abajo en una catacumba. No podías caminar por la calle tranquilo. Hoy día no. Hoy día di que recibe a Cristo, di que el Señor, sí, ya, digo, voy a decir que ya para que no me moleste este hermanito. Sí, ya, lo recibo. Y nunca lo ves por la iglesia. Pero ya confesó a Cristo, es salvo, es hermano. Mentira, hermanos. Eso no es cierto. Confesar su nombre, Matthew Henry comenta de este versículo de esta forma, dice, llevemos nuestros sacrificios a este altar y a este nuestro sumo sacerdote y ofrezcámoslo por su intermedio. Siempre debemos ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios.
En estos se cuentan la alabanza, mire, alabanza, oración y acción de gracias. Dice, alabanza, oración y acción de gracias. Yo diría también testificar de Cristo, es decir, predicar el Evangelio. Pero si usted se da cuenta, hermanos, ¿por qué dice alabanza, oración y acción de gracias? Porque eso corresponde al corazón de la vida cristiana. Corresponde al corazón de la vida cristiana, la alabanza, la oración y la acción de gracias. Y si usted lo ha notado, esto tiene que ver con las palabras que salen de la boca de uno, de nosotros, del cristiano. Y esa es la razón por la que no se incluye aquí la lectura de la Escritura, porque en la Escritura es Dios quien nos está hablando, es Dios quien nos habla por medio de su palabra. Aquí estamos hablando de los sacrificios de labios que un creyente debe de dar a Dios. Miren, Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 5, 18 al 20. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire, hablando entre vosotros, ¿con qué? ¿Con qué? Con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor también lo dijo, ya lo dije yo, en Lucas 6, 45, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren, en la primera parte nosotros habíamos hablado de los sacrificios del cuerpo, pero en este caso habla de palabras, las palabras que salen del corazón del hombre regenerado hacia su Dios Salvador. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 50, 23. Él dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Salmo 50, 23. Y aquí el Señor pues nos enseña la importancia de alabar a Dios con nuestras palabras. Nuestras palabras. No solamente cuando nos reunimos en este lugar, sino delante de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Testificar de Cristo a ellos es rendir al Señor un sacrificio con nuestras palabras. Un sacrificio con nuestras palabras. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos en los que la voz del diablo avanza en todos los ámbitos en los que vivimos. La voz del diablo avanza en todos los ámbitos, en las artes, en la política, en las escuelas, en las universidades. Y nosotros no podemos callar la palabra de verdad en un mundo inundado de mentira. No podemos callar la palabra que es luz en medio de tanta oscuridad. No podemos callar la palabra que es sal en medio de una sociedad llena de la llaga del pecado. No podemos. Judas 1:3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender, presentar el Evangelio, hablar la luz en medio de las tinieblas, confrontar el error con la verdad. Ahora nadie quiere hacer eso. Vivimos en los tiempos de la corrección política. Todos quieren ser políticamente correctos. Nadie quiere ser ofensivo. Nadie quiere decir que no está de acuerdo con el aborto porque te van a tildar de fanático religioso, te van a tildar de hermanito. Nosotros no debemos tener miedo, hermanos, de enfrentar todas estas iniquidades con la verdad de la palabra del Señor. Para eso es que el Señor nos ha llamado, para testificar. Por eso es que antes de que Él subiese a los cielos, ahí en Hechos, capítulo 1, Él dice, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Después que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Ahora, ¿nosotros tenemos el Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos testificar de Cristo? Claro que sí. Debemos honrarlo con nuestras palabras.
no solamente adorándole, bendiciéndole, sino también testificando de Él. Testificando de Él. Hermanos, el otro tema también es que hemos visto en esa definición del diccionario Vine, es que nos habla del sacrificio de hacer el bien a otros y comunicar, o sea, ayudar con sus necesidades. Está ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Allí dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, mire ahora cómo dice, mire, hacer el bien y la ayuda mutua son sacrificios que agradan a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Hasta este momento, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor? Sí, hermanos, yo sé que es cansado, muchas cosas son cansadas. A veces estamos de pie por muchas horas y bueno, el domingo queremos descansar un poco, pero estamos acá pues sentados, descansando. Sí, a veces hemos tenido jornadas duras, estamos acá en el día de reposo, alimentándonos de la palabra del Señor. Ofrecemos nuestros cuerpos a pesar de muchos problemas que nosotros podemos tener y que de alguna forma terminan cansándonos físicamente. Pero aquí estamos. Y de nuestras palabras, ¿cómo estamos? ¿Testificamos de Cristo? ¿Hablamos la verdad o nos quedamos callados cuando el diablo delante nuestro está hablando cualquier cosa que sea contraria a la palabra del Señor? Nos callamos para no caer mal en el trabajo. Nos guardamos. No vaya a ser que... No, hermanos, hay que tener sabiduría para hacerlo también. Pero no podemos callar nosotros. Yo pienso que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Y con la persona que estaba conversando yo, ahora no era creyente, pero él decía, yo ya tengo miedo por mis hijos. Y yo le digo, ¿y qué edad tiene tu hijo? 7 años, me dice. El mundo cada vez está peor. ¿Qué será cuando él tenga 20? Pues va a ser peor de lo que está ahora. Va a ser peor. Y créanme que va a ser peor. Porque la Escritura lo dice así en Mateo 24, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Se multiplicará exponencialmente. Pero eso, hermanos, aunque la maldad se multiplica y se incrementa exponencialmente, eso no es asunto de nosotros, por decirlo de alguna manera. Aunque la maldad se multiplique, yo tengo que abrir mi boca y testificar del Señor. Y ya el Señor verá cómo usa la palabra que yo he hablado. El diccionario Vine también hablaba de estos dos sacrificios, hacer el bien y ayudar con las necesidades de otros. Y este versículo pues no quiere promover lo que se conoce como la filantropía. ¿Qué cosa es la filantropía? La filantropía se define ahí en el diccionario de la DRAE, de la Academia Española, amor al género humano. Amor al género humano. La filantropía no es el cristianismo. No es el cristianismo. Y hay mucha confusión en eso, hermanos. A veces se dice que yo soy conservador. No, yo soy cristiano. Yo no soy conservador. Porque hay conservadores que son agnósticos. No, yo no soy conservador, yo soy cristiano. Yo no soy filántropo tampoco, yo soy cristiano. Yo primero pienso como cristiano, vivo como cristiano, observo el mundo como cristiano y después todas las cosas que yo voy a hacer, hermanos, son simplemente los sacrificios del cuerpo y de la palabra que, bueno, yo lo voy a hacer porque así el Señor lo ha querido. Pero yo le decía que el creyente no es un filántropo. ¿Por qué? Porque hay filántropos que son ateos. Hay otros filántropos que son agnósticos. Y ellos aman al género humano. Ellos ayudan a los seres humanos, pero lo hacen por motivos egoístas. Aunque no lo quieren reconocer públicamente. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha visto esas ayudas públicas en obras sociales como la Teletón? La Teletón. Es algo muy curioso. Para mí, en la Teletón siempre, bueno, hay algunos que dan de una manera anónima, pero a mí siempre me ha parecido muy curioso cuando, bueno, yo no veo eso, yo lo veía cuando era muchacho, cuando era un adolescente, porque pues
Eso era como algo impactante, ¿no? La Teletón. Y aparecía de repente uno con un cheque del tamaño más grande que este púlpito, ¿no? Aquí está, donando para los niños. 35,000 soles y no, aplausos. Ese es un filántropo, pero ese no es un cristiano. El Señor dice que cuando tu mano derecha ve, da, la izquierda no tiene por qué saber. Cuando tú ayudes no tienes que tocar trompeta. ¿Por qué eso quiénes hacen? Los fariseos, y ellos ya tenían su recompensa. Usaban la religión ¿para qué? Para promocionarse ellos mismos. Nosotros no somos así. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros no debemos ayudar. Eso no significa de que nosotros debemos hacernos de la vista gorda cuando se trata de hacer el bien. El Señor ahí nos enseña, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahí se habla de hacer el bien. El creyente tiene una motivación diferente cuando se trata, pues, de cumplir con este mandamiento. Este mandamiento de ayudar a los hermanos de la iglesia y socorrer a quienes están también sin Dios por el mundo. Mateo 25, versículos del 35 al 36, 35 y 36, y después voy a leer el versículo 40, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y sus discípulos no entendían. Sus discípulos le decían: pero ¿cuándo has estado tú así? ¿Cuándo has estado en la cárcel? ¿Cuándo has estado hambriento? ¿Cuándo has estado pasando tú estas cosas a las que te refieres? No, eso no ha sido así. Y el Señor luego les aclara en el versículo 40 y dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Hermanos, es un sacrificio. Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros nos preocupamos en hacer el bien, es cierto, a la persona le estamos ayudando, pero es un sacrificio para el Señor. Lo hacemos para Cristo. Esa es la forma como es que un cristiano actúa. Esos son también sacrificios espirituales. Cuando servimos a los hombres, estamos presentando a Dios sacrificios de hacer el bien y la ayuda mutua. Así hay que verlo. Así hay que verlo. Y el Señor, que ve eso en lo secreto, nos recompensará en público, dice su palabra. Hermanos, el cristianismo no es una religión de palabras. Nunca ha sido una religión de palabras. Es cierto, acá nos está hablando, o hemos hablado de sacrificio de labios, pero nunca ha sido así una religión de palabras solamente. Primero Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que nosotros hablamos al principio? Cristo no nos amó a nosotros de palabra y de lengua. Cristo nos amó de verdad. Nos amó con sus hechos, con su vida. Nos amó y nos amó también con su muerte en la cruz, su muerte vicaria. Así también nosotros debemos de demostrar amor. Hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo donde los ministros del Evangelio, los pastores, son muy cuidadosos de no ofender con sus mensajes. Corrección política, no sé qué será. Son muy cuidadosos de no ofender con sus mensajes ni a los profesantes falsos, ni a los incrédulos. Es un tiempo donde se procura caerle bien a la gente a costas del Evangelio y sus doctrinas. Es un tiempo donde no se predica acerca de la santidad bíblica. Y no se predica de eso para no espantar a ninguno de la audiencia. A ninguno. Yo hace poco había leído en la red social a uno que dice que es ministro de la palabra de Dios, que decía que en su iglesia no se exige nada a nadie. Bueno, no se exige nada. Bueno, en realidad quien exige es Dios, porque cuando uno lee la palabra y la interpreta en el contexto, es
Es Dios quien demanda santidad. Es Dios quien demanda estos sacrificios. No es el pastor. Pero el mensaje ahora es callado para no espantar a ninguno de la audiencia. Hermanos, yo quiero decirles algo a ustedes. Yo les había hecho una comparación entre el ritualismo y el cristianismo y que ambos son diferentes. Y pensando también en que muchas veces he escuchado, no solamente hace poco, que dicen aquí en este lugar no se te va a demandar absolutamente nada. Bueno, una religión que no demanda ningún sacrificio, mire, una religión que no demanda ningún sacrificio no ofrece ninguna recompensa tampoco. No ofrece ninguna recompensa. El cristianismo es la fe que demanda los sacrificios y demanda obediencia. Cristo demanda obediencia. Y Dios lo demanda porque Él es el legislador natural. Él es el todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él le ha creado a usted, me ha creado a mí, y Él tiene derecho sobre mí. Y Él puede mandarme lo que a Él le plazca. Y yo debo obedecer. Eso es lo que es el cristianismo. Mire, Mateo, capítulo 7. Para que vea usted que una religión que no demanda ningún sacrificio, no ofrece ninguna recompensa. Así lo enseña también el Señor en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mire, el que oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nos detenemos acá, ¿qué es la roca? ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿Y quién está fundado sobre Cristo? El que escucha y hace. El que escucha y hace está fundado sobre la roca que es Cristo. Pero ahora el Señor todavía enseña más en el versículo 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ahí está el que escucha, pero no obedece. El que cree que la religión cristiana es, voy a la iglesia el domingo, escucho el sermón y de ahí me voy a ver mi partido. No, voy al servicio de oración y de ahí me voy a ir a pasear un ratito por el bulevar. Sí, Dios ha dicho eso. Pero eso es legalismo. No, eso es fariseo. Bueno, como sea, el que escucha las palabras, pero que no las hace por cualquier razón que usted quiera. Dice, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, fue grande su ruina. Aquí ya no habla de la roca, está en la arena. No está sobre Cristo. ¿Quiénes son los que están sobre Cristo? Los que presentan sacrificios espirituales al Señor. Los que presentan su cuerpo, su voluntad, a la obediencia al Señor. Los que presentan su boca para ofrecer cánticos espirituales. Y los que también ayudan a los hermanos y procuran hacer el bien. Esos, los que hacen esa clase de sacrificio, ¿quiénes son? Los que escuchan y obedecen. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor en Juan 10. Mire cómo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y se quedan ahí donde están. Y me siguen. Escuchan y caminan. Obediencia, hermanos. Obediencia. Sacrificios espirituales. Vamos a orar.